eh, dos temas más. Sí. Pero que no sé si se nos van a ir o para que escogieras, ¿no? Uno es una propuesta de ley que han presentado el sindicato de Llogaters, o sea, sería el sindicato de inquilinos aquí en Cataluña, que parece bastante interesante, ¿no? Y que además trata de esquivar una posible anticonstitucionalidad en base al Código Civil catalán, que es un código civil, bueno, pues de hace varios siglos y que se respeta a pesar de la Constitución y de otras, bueno, se respeta o se debería respetar, vaya. Y el otro tema era, bueno, aunque nos queda un poco lejos, pero como ha salido las noticias del CIS, pues un poco sí podríamos comentar, si quieres, CIS, elecciones virtuales y elecciones reales en Galicia y en Euskadi, pero supongo que uno nos sobra, ¿no? Y eso a lo mejor lo habéis comentado bastante. No, bueno, No. las elecciones en Galicia sí que las hemos comentado. Sí, pero bueno, yo quería el CIS un poco referenciado con, o sea, la oportunidad del CIS, ¿no? Digamos, de salir ahora Sí. diciendo esto pasa, pero esto pasa en la periferia. O sea, no os preocupéis Aquí que, tenemos que todavía cuando bien atado. exacto, que cuando votamos en clave española ya sabemos lo que tenemos que votar y entonces ahí está la cosa como tiene que estar, ¿sabes? Vale. Entonces, con lo que te había dicho antes, Sí. si queremos meterlo todo, No, pues oye, que sé, nos saltamos el proyecto de ley si quieres o... si quieres meterlo todo, tres temas a 15 minutos cada uno. Son 4, ¿eh? Y como son cuatro, si son cuatro, son ¿a cuánto? A 10 y uno de... o dos de 15 y dos de 15 serían 30 y dos de 10 serían 50. 50 es mucho, ¿no? Te has pasado 5 minutos. Bueno, pues 45, pues nada alguno. Es que A me ver, el de la propuesta de ley del sindicato de inquilinos la podemos reducir a 5 minutos porque no tiene más comentario. Quiero decir que, Vale. vamos, si tú no le das más cosa y preguntas y no sé qué, Bueno, pues puedo preguntar si tengo dudas o eso, pero que sepamos que tenemos que cortar con 45 minutos. porque a ti lo de Gareth Bale no te interesa, ¿no? Si le alinean o no en el Madrid o si juega al golf. Es una pregunta muy indicada, tío, para un periodista. ¿Quieres empezamos con ese? A ver, ¿qué te iba a decir? ¿Tú la cámara la puedes poner mirando más hacia abajo o es lo que me has explicado de siempre? La cámara está ahí metidita en el... Está Entonces yo introducida. puedo poner aquí puedo ponerme un cojín y subir, porque además tengo la silla arriba del todo, porque fíjate si la tuviera abajo del todo, cómo me Madre mía. quedaría. ¿Eh? Pero es que dicen los que saben de esto y ¿Qué? las que saben que tu vista cuando trabajas en el ordenador tiene que estar centrada en el medio del ordenador. Por eso lo tengo así, ¿me entiendes? Entonces, claro, como la cámara está aquí arriba, donde te señalo aquí arribita, Sí. pues me coge como me coge. No puedo hacer nada, aparte de ponerme un cojín si quieres. No, lo digo por ti. Entonces me quedan los pies bailando, además. No. No, es que no tengo cámara autónoma, o sea, es cámara Vale, profesional. ya te entiendo. O sea, Ya es más fácil de seguir por el Pegasus, quiero decir, Pegasus lo tiene ahí chupado. Bueno, vamos a empezar, ¿vale? Venga. A ver. Emily Cortavitarte, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Pues vamos con lo que hay. Y alguna gente cuando anunciemos el primer tema dirá, bueno, eso que, pues como que es un poco antiguo, Ya, pero vamos a hablar de los 84 años del comienzo de la Revolución Española. Esto sucede tal día como el 19 de julio, los 84 años. Hay un gente que
lo de hablar de revolución española aún no lo tiene claro. Aún siguen hablando de, bueno, fue una guerra civil, después de un golpe de Estado, tal y cual, pero lo de la revolución es como cosa de vosotros, de los anarquistas. Ujú. Pues líate ya. Bueno, quiero decir que a mí me parecía importante que habláramos de este tema porque, bueno, pues las efemérides están ahí para eso, ¿no? Sí. Tampoco las usamos todas, pero en este caso que estamos ya ante una cifra como muy redonda, ¿no? Como son 84 años, pues me parecía interesante y dado que la efeméride sería el domingo y el domingo no tenemos programa y este jueves queda más cerca del domingo que el próximo jueves, pues digo, bueno, pues ahí vamos, ¿no? Entonces, ¿por qué hablar de esto en estos momentos? Pues yo creo que, bueno, ha sido importante hablar de ello siempre. Evidentemente ha habido muchos años en que esto no se podía hablar como lo estamos haciendo ahora. Entre otras cosas, su importancia está en que yo creo que mucha gente, a pesar de todo, a pesar del tiempo que hemos tenido, a pesar de todo lo que se ha escrito sobre el tema, a pesar de las películas, a pesar de los documentales, etcétera, etcétera, ha olvida, no sé si voluntaria o involuntariamente, una etapa de nuestra historia, que no es una etapa muy larga históricamente. Normalmente en los países occidentales las largas etapas suelen ser las etapas de paz capitalista, ¿no? Sí. En la que una parte, casi yo diría que la mitad de la península ibérica se planteó la vida de otra manera completamente diferente a lo que se había hecho antes y a lo que se hizo posteriormente. Es decir, por resumirlo muy, muy, muy mucho, tomó su vida en sus manos y decidió que cómo viviría y cómo trabajaría y cómo se relacionaría sería una cuestión que llevarían ellos y ellas, ¿no? Eso duró más o menos, bueno, en algunos espacios del Estado español, como serían Cataluña, el País Valencià, Aragón, por lo menos la mitad de Aragón, pues duró desde el 19 de julio hasta mayo del 37 o un poquito más. Es Sí. decir, eso que alguien llamó el corto verano de la anarquía, lo que pasa que fue un poco más largo que un verano, ¿no? Mm. El corto de verano de la anarquía venía un poco en torno a la figura de Durruti, que sí que desgraciadamente duró menos, ¿no? Duró hasta noviembre, digamos, su vida en este proceso revolucionario. Pero que en cambio nos ha dejado cantidad de elementos muy interesantes que algunos de ellos mucha gente, especialmente la gente más joven, puede ver ahora como elementos de modernidad, ¿no? No digo de posmodernidad, digo como elementos de modernidad, ¿no? Yo te comentaba, podemos hacerlo de una manera más sistemática o podemos hacerlo un poco así, ¿no? Yo te comentaba que seguramente que eso que la mayoría de la gente no sabe, que la primera ley o norma sobre el derecho a la interrupción del embarazo, bueno, se hace en Cataluña, se hace en el año 36, la firma un ministro de la CNT Sí. y la pergeña, por decirlo de alguna manera, un médico también anarquista, el doctor Martí, que ya había iniciado este proceso en la ciudad de Barcelona. Mm. Y bueno, y eso está ahí, ¿no? Y en muchos momentos queremos entender que el derecho a la interrupción artificial del embarazo, pues es una cosa que nos ha venido en la modernidad, es una cosa que en todo caso ha hecho el PSOE, es una cosa que, bueno, pues no es así, no es así de entrada. Es más, en ese momento, como también te explicaba antes de entrar, cuando Federica Montseny, nueva ministra de Sanidad, Esa que se la achaca, perdona que te interrumpa. no, lo intentó, pero no lo consiguió. Es decir, si repasáis los libros, Mm. es decir, Federica Montseny, cuando, digamos
que la CNT entra primero en el gobierno de la Generalitat de Cataluña Ujú. y a partir de ahí hace una serie de propuestas. O sea, tampoco quiero hablar solo de lo gubernamental, porque Vale. todo eso tenía que ver con un trabajo evidentemente de calle, de gente y de presión de las propias organizaciones, o sobre todo de la organización feminista cercana a la CNT, que eran Mujeres Libres, de sus propias conclusiones, de sus propias ideas al respecto, ¿no? De las ideas de mucha gente del movimiento libertario y no únicamente del movimiento libertario. Eso se lleva a cabo primero en Cataluña, y cuando Federica Montseny, que entra posteriormente, entra en noviembre perdón, en octubre, y lo otro sucederá en septiembre, la entrada de consellers de la CNT en el gobierno de la Generalitat. Cuando ella trata de llevar esto a cabo, se encuentra con dificultades dentro del gobierno Largo Caballero, especialmente con dificultades con el doctor Negrín, que luego, como sabéis, será jefe de gobierno posteriormente, en la triste etapa, justamente más o menos a partir del mayo del 37, ¿no? De esa extraña alianza que a nivel estatal se produjo entre determinados sectores del PSOE y el PC, y que en el caso de Cataluña o de otros sitios, pues entre Esquerra Republicana y el PSUC, etcétera. De esa, digamos, lo que hemos dado en llamar la contrarrevolución, ¿no? Esa idea de vamos a acabar con estas cosas porque ponen muy nervioso a la gente de bien, y además nos traen malas impresiones ante los países occidentales, y por tanto no podemos seguir así, ¿no? Podríamos hablar también, por hablar ahora un poquito de lo institucional, ¿no? Podríamos hablar también de que el derecho a la coeducación en el mundo educativo, pues también puede haber gente que lo recuerde como una cosa que implosionó en el Estado español en 1979. Fue la primera vez que se hicieron los cursos con chicos y chicas juntos, que tampoco eso quiere decir exactamente coeducación, pero por lo menos era educación mixta, digamos, ¿no? Es decir, porque durante muchos años y años, y especialmente durante todo el franquismo en España, los chicos y las chicas, o los hombres y las mujeres, estudiábamos en aulas diferenciadas, con profesorado diferenciado, etcétera, y habían estudiado, ¿no? La primera vez que eso también se lleva a cabo es en septiembre, y que eso se hace en forma de normativa, es en septiembre de 1936, ¿no? Y incluso mucha gente que a lo mejor no se equivoca cuando dice lo del 79, y que dice, no, eso se hizo durante la República, pues tiene razón. Lo que pasa es que eso no se hizo durante toda la etapa republicana, ¿no? Es decir, yo que me dedico, bueno, y que últimamente estoy bastante extasiado ahí, y dedico muchas horas a remover, sí, a mi libro, digamos, a remover el papel del Comité de la Escuela Nueva Unificada en Cataluña, y el papel que las docentes y los docentes de la CNT tuvieron en eso. Bueno, tengo documentos que son muy claros, ¿no? Es decir, documentos de pedagogos y pedagogas que estaban claramente comprometidos con el tema de la coeducación, y que si trabajaban en el sistema estatal en ese momento no lo podían hacer. Es decir, hay fotos donde se les ve, si eres hombre, únicamente con niños, en el año 35, no al principio de la República. Es decir, que sí que fue durante el tiempo de la República, pero que no fue una cosa planteada por la República y por, digamos, los partidos mayoritarios de la República, ¿no? Como podía ser el Partido Socialista, aunque mucha gente dentro del Partido Socialista sí que era partidaria del tema de la coeducación, ¿no? O de partidos republicanos. Entonces, pues fue a finales de septiembre del 36, justo antes de que empezara un curso raro que empezó en un 1 de octubre, cuando el CENU, ese comité en el cual había 4 representantes de la CNT, de maestros de la CNT o docentes, pues implementaron
esta medida, ¿no? Y esa medida, bueno, como me ha dado tiempo a estudiar, fue una medida muy bien recibida por la sociedad, etcétera, pero yo sigo encontrando cosas, por ejemplo, peticiones de ayuntamientos ya en el año 38 y cosas por el estilo que siguen pidiendo maestros para la escuela de niñas, perdón, maestras para la escuela de niñas o maestros para la escuela de niños, ¿no? Es decir, que 8. eso en el 38 algunos ayuntamientos, es decir, no todos, es decir, hay ayuntamientos catalanes que lo tienen clarísimo, pero hay algunos ayuntamientos que todavía siguen planteando eso, con lo cual quiero decirte que era una medida que se avanzaba incluso a su propio tiempo, ¿no? y a su propio momento. Bueno, pero eso sería algunas de las cosas que se hicieron en lo institucional, porque también se participó en lo institucional o en ese momento se decidió hacerlo, no por la vía de la presentación a las elecciones, ni cosas, sino por la vía de la representatividad que el movimiento libertario tenía en la sociedad en ese momento, ¿no? Pero evidentemente hubo muchas cosas que se hicieron desde la base, desde la sociedad misma, ¿no? Desde implementar la autogestión en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, pues ahí estaría todo el tema de las colectividades agrarias y las colectividades industriales. Entonces hay una cuestión que todavía se sigue repitiendo muchas veces y que determinados historiadores que no se miran sus propias contradicciones o determinados historiadores que pertenecen en un exceso a una digamos, tendencia marxista ortodoxa, pues te acaban diciendo no, pero es que el anarquismo y el anarcosindicalismo solamente triunfan o triunfaron en sociedades poco desarrolladas, en sociedades no industrializadas. Claro, si tú me dices que se colectivizó prácticamente toda la industria catalana, que se colectivizó toda la producción de cítricos o casi toda la producción de cítricos del País Valencià y tal, que eran de los procesos más adelantados tanto en el campo industrial como en el campo agrario, Y la y que exportación, claro. y la exportación y todo demás, y estamos hablando de los años 30, y en los años 30 hay no muchos territorios de Europa que estén por delante técnicamente y sobre todo ninguno que esté haciendo una revolución, pues entonces, claro, todo ese dicho se hunde completamente. Es decir, no solamente se hunde completamente sino porque lo que se hizo, conozco un poco más el tema de las colectivizaciones industriales, vamos, lo he seguido más de cerca, no solamente sirvió para mantener las empresas, es decir, para que quienes nos escuchan, si no están muy avezados, se entiendan un poquito, ¿no? El 18 se hace el golpe de Estado, el 19 se reacciona y se sale a la calle a parar el golpe. En muchos sitios ese golpe se para y lo paran precisamente pues personas de las organizaciones sindicales fundamentalmente y de la CNT prioritariamente. Y el 29 hay que volver al curro. No, el 20, porque creo, ahora no lo recuerdo y a lo mejor me equivoco, que uno de los dos, o 19 o 20, es domingo. Vale. Entonces, ahí hay un salto de un día en el cual, pues concretamente en cosas que podemos recoger, CNT llama a la gente a que vuelva a sus puestos de trabajo, que bueno, pues que digamos que la parte armada más o menos se ha ganado, aunque quedan focos, y que hay que volver a la normalidad y hay que tal. Entonces, pues ¿qué pasa? Que mucha de esa gente cuando va a sus fábricas se las encuentra cerradas. Y cuando las consigue abrir, pues se encuentra que sus dueños, propietarios y amos no están allí, sino que ya han huido, ¿no? Han huido porque el proceso no ha triunfado en esos territorios y ellos se van buscando, bueno, se van a reencontrar con Franco, cosa que harán en algunos casos pasando por Francia y volviendo a entrar por la parte vasco-francesa. Muchos de ellos acaban formando parte de la corte de Franco en Burgos, ¿no? Y bueno, pues ahí se produce la colectivización
Y esa colectivización no se hace sin ton ni son, es decir, sin vamos a aguantar nuestros puestos de trabajo, ¿no? Simplemente, sino que, bueno, yo creo que quizás lo que más demuestra las capacidades es que España no tenía industria de guerra y en cambio se crea una industria de guerra. Bueno, había una industria de guerra en la zona de Toledo que quedó ahí un poco en manos de la República, pero de aquella manera. Pero en Cataluña se consigue cambiar, por ejemplo, que muchas fábricas de automoción pasen a ser industrias de guerra, que fábricas de otro tipo hagan armamento, etcétera, etcétera, ¿no? Ese sería pues un ejemplo, quizás desde el punto de vista humano no el más interesante, pero sí desde el punto de vista de quien discute económicamente el tema, ¿no? Y luego la capacidad que tuvo esta gente de no ponerse a competir, porque una de las cosas, si no hubiera habido una conciencia como la que había y una voluntad de establecer un sistema comunal, comunista, libertario, etcétera, pues no se pusieron a competir entre las empresas. Es más, reorganizaron los sectores de manera que quedaron aquellas empresas que eran más productivas, que algunas de ellas dejaron de producir porque no estaban en condiciones, que los trabajadores se desplazaron hacia otras zonas para tener esa capacidad y para seguir cobrando un salario, etcétera. Bueno, o podríamos hablar, pues, que es la primera vez o la única que se establecen salarios iguales para todo el mundo, ¿no? Es decir, hay casos, en concreto en estas empresas, hay casos en que son pequeñas o medianas empresas, el empresario no ha huido, ni el gerente, ni algunos de los mandos, son gente, entre comillas, más o menos afín a la República o a lo que sea, y bueno, se les ofrece la posibilidad de seguir trabajando, siempre y cuando acepten que su salario va a ser exactamente igual que el de los demás, ¿no? Y ya que estamos en la radio y esto es más difícil de explicar y no tengo gráficos y tal, pero sí que hay una anécdota muy buena, es decir, una de las grandes cosas que se hicieron fue la industria lechera. Por primera vez, en vez de varias marcas diferenciadas y tal, se consiguió agrupar todo, ¿no? Y se agrupó toda la producción de leche. Fue la primera vez que la leche que bebía la gente en las grandes ciudades y demás se pasteurizó por primera vez. Es decir, hasta entonces las empresas capitalistas no habían podido o no habían querido es decir, plantear la pasteurización y por tanto la higienización de la leche. Eso se hizo muy cerca de donde vivo, en Mollet, en una de las fábricas, y conozco a un historiador que años después, nieto de uno de los gerentes de esa época, hizo precisamente el trabajo histórico sobre ese tema, ¿no? Y él decía que su abuelo le había confesado en más de una ocasión que a pesar de que él perdió, digamos, la gerencia de esa empresa que luego volvió a existir, que era la letona, él dice que sus mejores momentos fueron esos años en que pudo trabajar, bueno, pues con ese nivel, por un lado, con ese nivel de camaradería, y por otro lado, que pudo trabajar sin estar preocupado por los intereses económicos de los propietarios de la empresa, sino simplemente por los intereses pues de la calidad, ¿no? Con respecto al resto de personas que van a beber esta leche que nosotros estamos haciendo, ¿no? Eso se hizo en muchos casos, es decir, una cosa que CNT llevaba reivindicando desde muchos años antes y que es una idea británica, que es el sello de calidad o el label, ¿no? Que era el label, sí, exactamente, el label sindical, pues se pudo hacer en este momento. Y se pudo de alguna manera crear ese criterio, ¿no? Es decir, esto... Explica un poquito lo que era el label sindical. Sí, Bueno, sí, el origen habla bastante de esto Peiró, porque a él le encantaba este tema y además porque en la cooperativa en la que él trabajaba, una cooperativa del vidrio, ellos lo impusieron en
momentos y demás. Entonces el label era, label, o label, supongo que se pronuncia así, significa un sello, y era un sello que imponía un sindicato, una organización sindical, o dos, o tres, o las que fueran que estaban allí, que de alguna manera lo que planteaba es esto nosotros reconocemos que sale con la calidad que vosotros esperáis, o sea que los vamos a hablar con palabras de la actualidad, ¿no? Pero bueno, que la ciudadanía en este caso esperáis, y por otro lado era también la expresión de que se respetaban los derechos laborales en esa empresa, ¿no? Eran ambas cosas. Entonces eso es una de las cuestiones pues, que a lo largo de toda la etapa del 36 hasta bien avanzado el 37, porque bueno, hay más interés en destruir las colectivizaciones industriales por parte del PC y demás que no las colectivizaciones industriales, entre otras cosas porque están funcionando y entre otras cosas porque suponen un aporte fundamental para la República, ¿no? Aunque hay cuestiones que van variando, ¿no? Cuestiones y claro, eran empresas codirigidas, ¿no? Es decir, absolutamente autogestionadas, donde las decisiones se tomaban de manera asamblearia por los trabajadores y las trabajadoras, pero para que no hubiera la posibilidad de entrar en un cierto corporativismo, ¿no? De entrar en un cierto, bueno, pues si nosotros estamos produciendo más, eso de más que producimos debería ser para nosotros y nosotras y tal. Por eso se vio claramente que había que dar esa estructura de federación que de alguna manera respondía también a la estructura de federación de industria que ya tenía la CGT, la CNT, perdón, para buscar esa relación con el mundo, ¿no? Con la sociedad. Es decir, esto no se queda aquí, nosotros lo que no podemos hacer ahora, aunque lo hagamos diferente, es hacer lo mismo que los empresarios y empresarias. Es decir, nuestro producto tiene que estar al alcance de la gente y, por tanto, en el sector pues nos entendemos, vemos qué cosas no hace falta producir porque ya produce otra gente, otra empresa, ¿no? Bueno, todo eso que un sistema de planificación, que a un sistema de planificación le cuesta mucho hacer, si estamos hablando de una economía planificada, y que evidentemente una economía que va únicamente a la competencia no hace, pues lo hizo esta gente, muchos de ellos con pocos conocimientos o supuestos pocos conocimientos de economía y etcétera, y fueron capaces, ¿no? La desgracia es que los resultados de muchas de estas empresas colectivizadas desaparecieron porque sí que se llevaron al exilio, pero muchas de ellas se han perdido, otras no, y es muy curioso porque ahora empezamos a tener acceso a más cosas, pero durante mucho tiempo ahora no me sale el nombre. Bueno, un tipo de institución que hay en todas las provincias y que se llama, y que de alguna manera, digamos, persigue el bienestar de las empresas y demás, se negaba a que se pudieran revisar esta documentación. Ahora, luego me saldrá la palabra. Es que, bueno, Vale. no me había preparado esto exactamente, iba así hablando. Entonces, bueno, ha sido un secreto de Estado, que se ha mantenido en algunos casos más de 50 años. Y es muy curioso porque en algunos momentos los historiadores y las historiadoras han tenido que tirar, y hay algunos casos muy significativos, como alguien que fue alcalde de Sabadell en la etapa franquista y que era un empresario, han tenido que tirar de sus memorias, en las cuales hay momentos en que se reconoce que cuando vuelven se encuentran sus empresas mucho mejor que las habían dejado. Es más, para que os fijéis en cómo va el tema, el franquismo, que era fundamentalmente tramposo y alevoso, en algunos casos
cuando, cuando vuelve a entrar, devuelve las empresas a sus empresarios anteriores, si han sido adictos al régimen, claro, si no, no. Si no, se las da a otra gente adicta o se las vende, en algunos casos se las vende, pero cuando se comprueban las existencias del año 36 y las existencias del 39 o del 38, depende de dónde se entrara, si esas existencias son ahora superiores, eso es botín de guerra y por tanto el empresario debe pagar esa parte, ¿no? Ah, Esa es una historia que poca gente sabe y que no solamente demuestra la perversión del nuevo régimen, sino que demuestra que en algunos casos, digamos, hubo una mejora sustancial con respecto a lo que se había hecho antes. Ya no hablo, por ejemplo, pues de los transportes que también se colectivizaron completamente, bueno, de temas como la prostitución, de la situación de la mujer, de los sitios de acogida para toda la gente con más dificultades, etcétera. Es decir, todo un trabajo social que en algunos casos se combinó con ese trabajo institucional y en otros casos no se combinó con ese trabajo institucional, se hizo porque esa era la voluntad de hacerlo, ¿no? Y a partir de la estructura de barrios que ya se tenía, ¿no? Esto fue espontaneísmo, ¿no? Y ya más o menos vamos acabando, ¿no? Yo mismo me hago las preguntas. Frente a gente que incluso dentro del propio movimiento libertario habla de espontaneísmo, yo soy tremendamente crítico con eso. O sea, yo creo que esto fue muy poco espontaneísta, que la gente de la CNT llevaba muchos años preparándose, que lo había hecho en muchas ocasiones, no solo en los años 30, también durante los años 20, que lo había discutido en muchas ocasiones, que lo había visto, que quizás el momento no era el 19 de julio del 36, ¿no? Hubiera sido probablemente otro, pero que fue en ese momento y que cuando eso pasó, ellos y ellas tenían una opción de sociedad que proponer, ¿no? Cosa que no, que en general no tenía el resto, ¿no? Bueno, Franco sí, por supuesto, ¿no? Pero quiero decir, el resto de las fuerzas republicanas. Y eso probablemente nos explica también en buena medida por qué todas estas cosas no aparecen o aparecen muy poco en los libros oficiales, en los libros de texto, en las reseñas. Quizás sí aparecieron hacia finales de los 70 y principios de los 80, incluso en programas eso te iba a decir yo, Sí, porque ahora es más difícil encontrar libros que hablen de las colectividades libertarias, de las colectividades anarquistas, tanto sí, las industriales como las agrícolas o la del campo, que leíamos en los años finales de los 70 o principios de los 80, se encontraban con facilidad, mm, sí. relativa facilidad, el que los buscaba, y ahora esa literatura, esos libros, hay que dar muchas vueltas. Existen, Sí, y no lo sé yo o no lo sabemos, la pregunta sería, ¿dónde la gente puede leer? Eh, sí, bueno, existen algunas editoriales están volviendo a hacer publicaciones, mm, eh, evidentemente en bibliotecas y demás podéis encontrar, se pueden encontrar estas cosas, pero bueno, alguna gente está reeditando. Yo ahora mismo voy a acercarme aquí y voy a enganchar uno que se ha, publicado hace muy poco y que es bastante diferente porque es un libro del compañero José Luis Gutiérrez Molina, que son las colectividades libertarias en Castilla, ¿no? Que es, mm, por ejemplo, uno de los sitios donde, menos conocido, ¿no? Y donde este hombre no únicamente trabaja en este libro Castilla, sino que también se adentra en el norte. Y bueno, pues es fantástico descubrir la cantidad de cosas que han quedado de alguna manera marginadas o olvidadas, incluso también en ese aspecto por el hecho de
bueno, pues de lo que más sonaba era, y lo que más se ha trabajado y estudiado, pues ha sido Valencia, Aragón, Cataluña y demás, pero que hubo proyectos de estos en prácticamente la mayoría de territorios donde la CNT tenía una importancia y supo mantener, ¿no?, su hegemonía, o pudo mantener su hegemonía. En algunos momentos no estaba en esa situación hegemónica y tuvo que aceptar otros procesos, ¿no?, otras fórmulas, pero siempre donde podía, pues os pongo por ejemplo, porque es una de las cosas, por aquello que te tira, ¿no?, por el sitio donde naciste y tal, pero una de las cosas interesantes que he visto aquí es que precisamente en Cantabria, donde se hicieron muy pocas colectivizaciones porque la UGT era más fuerte que la CNT, justamente en todo el sector pesquero y de la anchoa y todo esto, ahí se colectivizó, ¿no? Es decir, que también es muy bueno ver es decir, que no es una casualidad y que no son los cenetistas catalanes o las cenetistas catalanas o las valencianas las que hacen, no sé, que es un concepto que ellos tienen arraigado, ¿no? Y que tienen arraigado porque es un concepto que han trabajado. Por última vez, antes de eso, pues en el Congreso de Zaragoza de mayo del 36, ¿no? Cuando... Eso te iba a decir también, que todos esos eran acuerdos también de congresos, se Claro, había discutido, se había hecho trabajo sí, de fondo, es decir, teórico, sí, sí, previo sí, sí, a sí. la práctica, es decir, que por lo de espontáneo que decías antes, ¿no? Claro, entonces yo creo que ahora mismo hay bastantes editoriales nuevas y no tan nuevas que están replicando mucho sobre este tema. Yo creo que personalmente opino que tenemos un gran momento en cuanto a la edición de libros que tienen que ver con el movimiento libertario en genérico y también con la etapa de la revolución, ¿no? Claro, en los finales de los años 70, 80 fue, digamos, más o menos normal porque era aquel momento de la eclosión de la libertad y hubo también bastantes proyectos autogestionarios que hicieron sus propias editoriales, o en algún caso alguna editorial importante a la que vio que había un filón en lo libertario y decidió lanzar una colección con estos aspectos, ¿no? Pero yo creo que hemos pasado una travesía más larga que no la situación actual, ¿no? Y después, pues, por suerte, hay muchas cosas en las bibliotecas a las que remitirnos, y también por suerte yo creo que cada vez hay más gente investigando sobre esto y vamos a descubrir más cosas. Probablemente ninguna que cambie un poco esta tesis, ¿no? Pero sí más cosas, o profundizar en más aspectos, pues bueno, como intento yo hacer con el tema educativo, pues y como he visto que ha hecho José Luis aquí con el tema de las colectividades, yéndose a buscar las de un territorio que sí que está nombrado en Suchi, en la obra de Suchi, también está nombrado en otras obras que tratan el tema de las colectivizaciones, porque son, en Bernecker, por ejemplo, porque son muy sistemáticas, pero que no habían sido estudiadas más pormenorizadamente, ¿no? Mm. ¿Tendrías algún título, algún libro, alguna obra que ahora se pueda pillar fácil en las librerías o aunque sea Sí, vía si alguien correo? quisiera hacer, si alguien quisiera leer, si alguien quisiera leer una cosa fácil de leer, que va por capítulos, que es amena, y no especializarse ni en educación, ni en colectivizaciones, ni en la mujer y tal, sino un poco todo y tal, yo le recomendaría un libro de la editorial Virus. Debe tener unos 4 o 5 años, que a mí me parece el libro fundamental, que es un libro de Miquel Isar y que se llama Que no lo olvidemos, que no, buah, me voy a tener que mover y buscarlo, ¿eh? Pues búscalo, búscalo porque nos interesa dejarlo aquí. ¿No te importa moverte? No, Los del vídeo, mientras tanto, eh, ven un nada aquí, ¿no? Bueno, no se pierden, no se pero pierden. lo seguimos. Vale, vale. ¿Lo tienes? Pues estoy en ello, estoy a ver si no se me ha escapado del sitio donde lo tenía.
Bueno, y si no lo cuelgo posteriormente En el oyentes de Sí, es Miquel Isar y es la editorial Virus. Eso es muy fácil de encontrar, y aunque Miquel Isar tiene alguna otra cosa, esa queda bastante clara, ¿no? Es bastante evidente porque trata de ese proceso de la revolución. Si no lo encuentras, déjalo, porque si no se nos va a pasar. Esto se va a alargar, ¿no? Se va a alargar mucho el tiempo y después lo podemos colgar, publicar en el Club de Oyentes de Radio Clara, y la gente que tenga interés se preocupará de pillarlo. Vale, pues sí, seguimos. Seguimos y terminamos, porque sí, terminamos con esto. concluye Es que el título es un remendo de una frase de un historiador inglés, y es, vale, que lo sepan ellos y no lo olvidemos nosotros, perdón. Mira, que lo sepan ellos, es decir, que lo sepan pues los que no lo quieren saber, ¿no? Y no lo olvidemos nosotros. Ese es el título del libro, que es un título muy original para un libro de historia, ¿no? Y muy largo. Y largo, sí. Bueno, tiene un subtítulo, ¿no?, que es sobre la revolución social y demás. Entonces es un libro que, ya te digo, es muy ameno, está muy documentado. Uno a partir de allí puede seguir cantidad de hilos y demás, pero lo bueno que tiene es que te va tratando temáticas, bueno, pues a lo mejor en capítulos de 40 o 50 páginas, y de una manera muy, muy amena, como es en general la mayoría de cosas que escribe Miquel Isar. Vale, y otra pregunta para cerrar. ¿Cómo ves tú el interés de la gente joven, más joven, con menos edad, que no vivió la eclosión de finales de los 70, el retorno de la CNT, del anarquismo, del movimiento libertario, que todo eso se publicó ahora en 2020-21 para que estos temas vuelvan a interesar? ¿Crees que... Bueno, yo te lo decía antes, conozco más o menos de cerca 3 o 4 editoriales, de cerca, algunas bastante de cerca porque estamos casi juntos, y algunas también porque he publicado algo con ellas y voy recibiendo sus cosas y tal. Yo creo que que es un gran momento, y que seguro que no somos la gente con más edad los únicos que compramos esos libros, porque si no, no podrían estar publicando, ¿no? Yo creo que opino, vamos, que en estos momentos probablemente se hace mucha más publicación de libros libertarios, tanto históricos como de tendencia, digamos, o de aspectos más sociales, sobre mujeres libres, sobre feminismo, anarcofeminismo, etcétera, sobre ecologismo político, que yo diría que nunca, vamos, desde que yo compro libros, ¿no?, por decirlo de alguna manera. No que nunca en el 30 y pico, proporcionalmente, ¿no?, pero que nunca en toda esta fase del posfranquismo, ¿no? Bien, otro día tendremos que hablar de esto más profundamente, porque antes podíamos haber sacado de una rama casi un tronco cuando has hablado de los historiadores, de su adscripción, comillas, más marxista, que durante años han intentado obviar, han pasado de soslayo, no han profundizado en estos asuntos de lo que hemos hablado hoy, la revolución española, esa época donde encuadramos lo que hemos más nombrado las colectividades, pero muchas otras cosas que se hicieron, ¿no? Sí. Quizás tú, como historiador y todo ello, tienes que tener, bueno, cosas que contar, porqués de todo ello, ¿no? Aunque no los imaginamos. Bueno, ahí yo tampoco me quiero cargar a todos los y las historiadoras marxistas, ¿no? Creo que hay mucha gente muy potente y hay mucha gente muy capaz. Pero no, claro, yo decía un poco como, claro. Que han marginado todo esto.
o que van Sí. hasta cierto punto. Claro. Sí, porque vamos a ver, la gente que se ha dedicado a hacer lo que llamamos historia social lo tiene más complicado, ¿no? Y sobre todo si hace historia social del siglo XX y es hispanista o trata de la península ibérica, lo tiene un poquito complicado, ¿no? A no ser que se dedique a determinados temas muy concretos. Tiene complicado obviar una realidad tan importante como a la que fueron durante los primeros 30 años fundamentalmente el movimiento libertario, ¿no? Que era el movimiento más potente, ¿no? Que existía en esos momentos. Entonces, obviarlo, si estás tocando cosas que tienen que ver con esa etapa, quiere decir que has hecho un gran esfuerzo por obviarlo, ¿no? Pero luego, bueno, la verdad es que la historia en las universidades pues tiene Sí. sus altos y sus bajos, como en todos los lados, y por desgracia se tiende a crear como líneas de investigación, ¿no? Como cátedras con un cierto estilo, con una cierta forma y tal. Y es evidente que ahí, bueno, pues los mejores o las mejores historiadoras libertarias no han sabido jugar ese papel, probablemente no han querido, y en cambio ha habido otra gente que sí lo ha jugado, ¿no? Y luego pues ha habido intereses políticos a partir de los finales de los 70 y principios de los 80, intereses políticos muy fuertes por controlar bueno, trabajos históricos, líneas históricas, etcétera. Es decir, ha habido partidos a los cuales les ha interesado mucho, muy mucho, pues explicar la historia de una determinada manera, ¿no? Para poder justificar el presente, que suele ser aquella cosa que no debería hacer nunca la historia, pero es aquella cosa en la que la historia, como cualquier otro ramo de la vida, o forma de expresión de la vida, como puede ser la literatura, la filosofía o lo que tú quieras, pues tiene ese peligro. Y el peligro es que alguien, y ese peligro es constante, alguien trate de utilizarla para justificar lo que está pasando en ese momento, ¿no? Y para justificar su posición. Y bueno, habéis visto más de una vez pues que organizaciones políticas o sindicales que no existían en determinadas épocas han tratado de hacerse con una determinada figura, hacerse con una determinada posición, etcétera, porque eso de alguna manera pues les lleva, bueno, el colmo sería cuando alguien dice que Felipe VI es el más republicano de todos los españoles del momento, ¿no? Esa, por ejemplo, lo digo para que nos entiendan, ¿no? Nos entiendan claramente, ¿no? Entonces, ahí este es un peligro real, ¿no? De la historia y sobre todo de la historia con mayúscula, es decir, especialmente de la gente que publica y cuando publica vende miles de ejemplares y luego ha habido otro problema en la historia que es los bestsellers, ¿no? Es decir, no la novela histórica que en sí mismo ya tiene su recorrido, ¿no? Sino el tratar de hacer de determinadas obras históricas un bestseller, que evidentemente para el que lo produce pues está muy bien porque se gana muy bien la vida y demás, ¿no? Pero claro, eso significa jugar a unas determinadas cosas que son muy peligrosas. Yo tampoco estoy hablando de hacer una historia elitista, ¿no? Sino estoy hablando de hacer una historia que no contente, para que nos entendamos, que no contente al país. Vale, vale. Supongo que nos entendemos. Sí. Y a una gran editorial, que no tiene que ser la del país, puede ser otra, etcétera, y que por tanto no tenga esos grandes lanzamientos y esas cosas que hace que gente que normalmente no lee historia, pues busca ese libro porque es un tocho así grande, tiene unas tapas de cartón muy bonitas y pues ha escuchado una entrevista que le ha parecido muy interesante. Muy bien. Bueno, Oye, de lo programado prácticamente no nos va a salir nada. Vamos a hacer una pequeña pausa, sí. prometo que muy corta, para separar el tema. Lo vamos a hacer Ujú, ahora. Y ahora, en cuanto volvamos, hablamos de esos programas espía y nos van sí. a quedar para ello pocos minutos, muy poquitos. ¿Eh? Bueno. Bueno, pero vamos a hacer una pausa.
Seguimos, Emily. Vale. Como decíamos, los programas espía. Ha saltado todo a raíz de que, iba a decir supuestamente, pero creo que está ya asumido y confirmado por que se ha espiado teléfonos móviles o a determinados políticos a través de su teléfono móvil con un programa espía que se vende o se fabrica o se hace por una empresa israelí. Tú nos explicarás eh, quiénes son y todo ya ha levantado ampollas, se pretenden comisiones de investigación, hay quien lo denuncia, hay quien habla de presunto, hay quien no se lo acaba de creer, etcétera. Cuéntanos un poquito de esto, pero va a ser quizás como introducción para dejarlo para otro día con más tiempo. Bueno, si tengo 5 minutos, yo creo que soy capaz de... Pues vale, dale. Bueno, el tema ha salido a partir del Instituto de Ciberseguridad de la Universidad de Toronto, Sí, que responde a nombre de Citizen Lab. sí. Y esta gente está especialmente interesada en estos temas y hace trabajo no teórico, sino trabajo real, ¿no? Entonces ellos tienen aparatitos y demás que en determinados momentos pueden descubrir cómo se ha producido uno de esos ataques del sistema Pegasus, ¿no? El sistema Pegasus se supone que es un sistema que se te cuela en tu móvil. Generalmente, el último agujero que han encontrado ha sido a través de WhatsApp. Por eso el dueño de WhatsApp ha tenido varios conflictos con esta empresa y con su sistemita. Y bueno, pues a partir de ahí aparece que determinados políticos catalanes, yo creo que no van a ser los únicos que han sido espiados, Mm. pero evidentemente da más follón por lo que significa determinados políticos catalanes, en el cual está el presidente del Parlamento Urreng, Maragall, la Ana Gabriel, el Jordi Puigneró, conseller, bueno, gente diversa, pues han sido intentados en algunos casos bloqueados y en otros, por lo que dice Citizen Lab, claramente demostrable que han sido perforados y que han tenido dentro un bichito que ha ido transmitiendo todo lo que fuera. Bueno, entonces, ¿qué nos dice la empresa que es israelí? Lo cual es una seguridad Sí. de que te van a espiar bien. Esa empresa israelí lo que nos dice, no, pero atención público en general, ustedes no tengan ningún problema porque nosotros solo le vendemos esto a los estados, ¿no? Vaya. Con lo cual tú te quedas tranquilo, vamos, Sí. primero, si tienes un planteamiento libertario te quedas muy tranquilo que solo se lo vendan a los estados. Y luego, si tienes una posición medianamente crítica con el capitalismo, pues te das cuenta que eso es una mentira, pero grandiosa, porque evidentemente, si yo soy una empresa que hace este tipo de cosas, a mí quién me obliga a que yo tenga que vender esto únicamente a los estados y yo pase ante la ONU, o sea, si viene alguien que tiene suficientemente dinero, por ejemplo, podríamos hablar de determinadas mafias o de cosas por el estilo, pues es evidente que se lo voy a vender. Tal es así que hay una tesis bastante interesante, que es la que establece Público, uno de sus periodistas, que ya en 2017, de Bayo, precisamente, un hombre que conoce muy bien esto de las cloacas del Estado y todo lo demás, él ya denunció en 2017 y tiene un documento que lo podéis ver en la publicación de Público, en el cual el que entonces era el máximo jefe, digamos, del operativo de la Policía Nacional, un tal Eugenio Pino, que también os sonará porque va a Sí. estar junto con Villarejo en no sé cuántos juicios posteriores, envió una carta a esta empresa, una carta en inglés, pero que no es muy complicado de leer y si no es fácil de traducir, pues en la que les decía, pues quedamos en Barcelona para hacer unas pruebas, ¿no? Entonces, no traigáis, además les dice, no traigáis los aparatos al aeropuerto de Barcelona, no sea que nos los detecten, los traemos a Barajas, cuando todavía se llamaba Barajas, y entonces desde ahí ya los trasladamos nosotros y hacemos unas pruebitas y si nos interesan, pues tan amigos, ¿no? Bueno,
otra vez estamos, ¿no? Entonces a mí me parece que eso es, hay gente que dice que probablemente el espionaje empezó a partir de 2015. Evidentemente estamos hablando del virreinato de Fernández, del Jorge Fernández Díaz, y estamos hablando del aparato político, de la policía política, lógicamente, pero claro, algunas de esas escuchas parece ser que son del 2019. Y entonces yo creo que aquí el actual gobierno tiene que ponerse muy serio. No basta simplemente con decir nosotros no sabemos nada de eso y nosotros no hemos espiado a ningún político catalán. Digo catalán por empezar, porque ya veremos que si esto se tira va a haber más que políticos catalanes, ¿no? Entonces, claro, es decir, si este gobierno actual quiere estar limpio, este gobierno actual tiene que hacer un trabajo de investigación interna muy serio. Es decir, es probable que no sea exactamente el gobierno el que ha hecho eso y que sean las cloacas del Estado, pues ya nos lo dice la empresa. No, es que nosotros esto solo se lo vendemos al Estado, a los estados. Pero está claro que alguien más está investigando y está utilizando determinadas informaciones de los seres humanos que nos movemos por aquí, algunas cosas les interesan más y otras menos. Yo creo que eso está clarísimo. Y por tanto, un gobierno que se pretende democrático debe asegurar que eso no está pasando, que no está pasando con su consentimiento y que si ha pasado con el consentimiento de otros, deben salir a la luz. Y sabiendo lo que han hecho esos otros con otros temas, ¿no? Es decir, todo parece indicar que esto formaba parte de la llamada Operación Cataluña que se dejó en manos del señor Villarejo. Todo parece, pero eso no significa que quiero decir, que esa haya sido la única operación que se ha hecho durante estos tiempos. Probablemente se ha estado escuchando a mucha más gente que no son tan significativos como el presidente del Parlamento de Cataluña. Yo creo que todo eso no vale con decir nosotros no tenemos nada que ver con esa empresa, nosotros no sabemos nada. Es decir, tienes un organismo internacional reconocido internacionalmente como es este observatorio de la Universidad de Toronto que te dice yo puedo asegurar que ha habido ataques sobre estos móviles y que además en estos han entrado. Bueno, pues no es cachondeo eso. Claro, no es cachondeo si decimos que lo que tenemos es una democracia. ¿Y tú crees que va a tener esto recorrido político o va a intentar? Bueno, el hecho de que lo haya sacado también el periódico El País fue el primero, creo, Sí, que, claro. que ha destapado el tema. Eso no es cualquier cosa, ¿no? Porque si Claro. aparece a lo mejor en un digital más o menos minoritario, pues lo pueden Bueno, simular, pasar de ello, pero me imagino que tirarán del hilo lo suficiente como para que se tengan que pronunciar de alguna manera. hombre, está en El País, está en The Guardian, está en periódicos serios. Lo digo por The Guardian. Quiero decir, con perdón, era una broma. Entonces, bueno, ya sabemos, la opinión pública puede cambiar fácilmente si mañana tenemos otro tema del que hablar, como por ejemplo, pues que se cierra la ciudad de Barcelona o una cosa así por el coronavirus, entonces, o que alguien es ya campeón de liga o una cosa por el estilo, ¿no? Porque sabemos cómo funcionan estas cosas, pero evidentemente si hay un mínimo de dignidad política y de recurso democrático, yo creo que el Parlamento Europeo también debería estar muy preocupado por este tema. La empresa reconoce que el Estado español le ha comprado. Incluso creo que hay una afirmación del estilo es que teníamos mucho interés en entrar en un Estado europeo, lo cual nos lleva a la conclusión de que a lo mejor fue el primero, pero no es el único.
Entonces, bueno, no sé, me parece que es una cosa que a lo mejor en otros países del mundo la gente está más acostumbrada a que estas cosas pasen, pero yo creo que, bueno, ya se nos caerían totalmente los pelos, los palos del sombrajo que se dice con respecto a Europa, ¿no? Ya se nos han caído prácticamente todos, ¿no? Pero si esto no supone una determinada investigación y demás, bueno, pues que puede pasar que se haga la investigación y tengamos hombres de paja recibiendo, pues también podría pasar. ¿eh? Eso podría pasar porque, bueno, pues no nos podemos fiar mucho de este tema, pero desde luego es un tema serio y además yo creo que es un tema que estaría bien que lo sacáramos del marco en el que se ha quedado en estos momentos, ¿no? Que yo creo que es un marco muy estrecho, porque estoy convencido que ha habido escuchas a mucha más gente. Bien, dejamos esto aquí. Volvemos al primer tema para recordar, porque se me ha olvidado a mí, que precisamente este sábado 18 de julio vas a estar en unos encuentros ácratas sobre la Revolución Española que organiza Vía Libre de Colombia Sí. y que se van a transmitir a través de Facebook Live, escrito, pronunciado Facebook en directo, vamos. Sí, sí. Hora española, las 9 de la noche, las 9 de la tarde. Sí. ¿Vale? Y entonces todo lo que hemos hablado, los primeros 40 minutos aproximadamente, pues la gente lo podrá seguir allí. No sé si vas a estar solo. ¿Vas a estar tú solo? En principio yo hago la ponencia y luego fundamentalmente desde Colombia y desde la gente de Vía Libre se harán una serie de preguntas. Pero vamos, si he tardado hoy 40 minutos y tal, ya me puedo preparar bien lo del sábado porque, bueno, pues por eso, porque se trata de comprimir en 30 minutos una cosa que es muy complicada de comprimir, ¿no? Pero sí, entonces, bueno, pues es una propuesta muy interesante. Ellas y ellos van haciendo estas cosas precisamente aprovechando todo el tema del coronavirus allá y Sí. bueno, han celebrado hace poco su 10º aniversario, también lo hicieron de esta manera y con una serie de intervenciones y de ponencias sobre determinados aspectos. Y bueno, es un tema que yo creo que es interesante. Nosotros en la Fundación lo hemos utilizado en el Ateneo de Can Balló, hemos hecho también 3 o 4 cosas de este tipo. Y ahora que hemos descubierto esto, ¿no? Y el tema de hablarnos a través de pantallas y demás, pues sobre todo en situaciones así de mayor riesgo, en situaciones de confinamiento, pues está bien, es una manera de seguir trabajando el coco, no individualizándonos, ¿no? Y creando espacios de debate, de discusión, de aprendizaje. Bueno, entonces me pareció muy interesante la oferta que me hicieron y dije que sí, claro. Vale. ¿Y sabes cómo se puede conectar la gente? ¿Cómo puede estar avisada de a dónde hacer clic para verlo y oírlo? Yo creo que ellos lo dicen en tal, pero bueno, si no yo a través del club de oyentes os lo pondré, ¿eh? Vale, yo tengo el cartel delante y bueno, en el cartel no dice más que No, eh, pero si la gente, yo creo que si la gente entra en la web de Vía Libre, o sea, vale. simplemente pone Grupo Libertario Vía Libre y entras en su web, allá está anunciado y yo creo que hay más detalles. Si no los hubiere, que podría ser, Mm, estarán dentro de 2 o 3 días. Y me vale. imagino que no sé si puede ser que no se quiera dar la dirección antes para que no haya algún Pegasus por ahí Ah, que, que no que escuche ya nos va bien, ¿no? Pero sino que intente
jorobarte la dirección, ¿eh? En todo caso, si alguien tiene un especial interés y también por ver cómo pregunta o interviene la gente de allá, pues eso, que esté un poquito atento y atenta y yo creo que como tarde, horas antes, se sabrá eso. Vale. Lo dejamos aquí, Muy Emily. bien. Estas pruebas que estamos haciendo para cómo será el futuro de Es lo que hay en septiembre, nos Hoy han salen... fracasado. Mira que me lo habías dicho, ¿eh? Pero No, pero después no fracasarán porque he hecho una asamblea y está claro que el acuerdo es que va a ser así. sí, sí, sí. Ha sido Bueno, unánime. ya me contendré. Vale. Muy bien. Un abrazo, Emily. Venga, un fuerte abrazo. Que vaya Muchas bien. Mucha salud. hasta ahora. Bueno, Pues sí, me lo tengo que escribirme un guión porque si no va a ser tremendo. bueno, si tienes 30 minutos Claro, es que ellas quieren que dure pues una hora, hora y pico, por tanto que, claro, es que si no aguantar es también complicado, ¿no? A una pantalla en algún momento nosotros hemos hecho que puedes introducir algún PowerPoint, Sí, claro, pero esta vez no hemos preparado, tampoco me lo han pedido y yo tampoco he preparado nada así. Entonces, sí me han marcado una especie de guión y trataré de rellenar ese guión, pues eso, con 7 minutos para cada punto, una cosa por el estilo, vamos. Ya veremos. Luego en el debate suele salir más cosas. mm. Ujú. Pues Bueno, muy bien. a ver si lo puedo ver por lo menos el sábado. Vale. Si me acuerdo, claro. Bueno, yo intentaré eso, que cuando lo tenga claro, porque me he desentendido un poco, me lo confirmaron y me he desentendido un poco. Me parece que en la web sí que sale, pero no te lo puedo asegurar. O sea, sí que sale el cartel y todo eso sí. Yo diría que el otro también, porque como en BAD lo hemos retuiteado en Facebook y tal, y me parece que había una referencia, pero bueno, me lo miro y si no, pues el viernes o cuando se sepa seguro ya os lo paso, ¿eh? Muy bien, Emily. Bueno, pues Nada, nada, lo dejamos aquí. vale, pues ahora voy a ver si este hombre puede venir a arreglar eso. Lo de las baldosas. Espera que aún estamos. A lo mejor sale un voluntario de aquí por la grabación. Hostia, pero venirse hasta aquí a arreglarlo es un poco fuerte. Vale. Pues Venga, va. un abrazo. Un abrazo igualmente. Hasta la Venga, próxima. hasta la próxima.